Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas presenta a Jesús no solo como el Salvador prometido de un pueblo, sino como el Salvador de todo el género humano. El Evangelio en que se muestra un interés especial de los aspectos históricos de la vida de Jesús. El autor explica en su prólogo que ha consultado los escritos que existían acerca de él, ha investigado los hechos y luego ha tratado de escribir en una forma ordenada la relación de estos mismos. Por eso contiene más que el Evangelio de Mateo sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su infancia, así como del precursor Juan Bautista. Muchos de ellos se encuentran solo en este Evangelio y no se encuentran en Mateo y en Marcos. Después de reseñar el ministerio de Juan de Bautista y el bautismo y la tentación, el ministerio público del Señor, que es en Galilea, se manifiesta de una manera diferente, como se menciona en Mateo y en Marcos. En cuanto al ministerio público de Jesús, el Evangelio da mayor información sobre su visita en la sinagoga de Nazaret y hasta nos dice que el pasaje de Isaías le sirvió mucho como base de su exposición y cómo Jesús se aplicó a sí mismo la inspiración del Espíritu del Señor para dar buenas noticias a los pobres. También tenemos que referir los antecedentes y circunstancias del nacimiento de Jesús, como en el pasaje de la Ascensión. El Evangelio hace sonar una nota de gozo para todos. La parábola del buen samaritano y del padre que perdona a su hijo aparecen solo en este Evangelio. Y también es notable hacer hincapié que en él se hace en la oración una presencia del Espíritu Santo, que es el perdón de todos nuestros pecados. Lucas es un personaje que se le dice evangelista. Es una persona quien conocía a Pablo y era médico. Se distinguía así porque él realizaba la circuncisión. Lucas era de nacionalidad griega, no era israelita, no era judío, e investigó mucho todos los datos. Posiblemente haya conocido a nuestra Santísima Madre y le haya hecho explicar o le haya explicado cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la anunciación, ya que tanto Mateo como Marcos pues no nos lo mencionan. Es una posibilidad, no es algo comprobado, pero también vemos que Lucas trata de no mencionarse él como una personalidad, simple y llanamente se dedica a explicarnos los datos históricos bajo la investigación que él había tenido. Acompañó a Pablo en 4 viajes. Una vez que Pablo estuvo en Roma prisionero, pues ahí estuvo Lucas acompañándolo. También estuvo 2 años en Roma Pablo detenido por andar predicando la palabra del Señor, por andar fungiendo como director de los cristianos. Lucas, su nombre en latín es Lucius, que significa luz, y se reunió con Pablo en Troas. Ahí fue la primera vez que sabemos que tuvo un contacto con Pablo. Y el Evangelio está escrito para los judíos y para los gentiles y también para los griegos, ya que pues Lucas era griego. Posiblemente dicen que el lugar en donde había nacido era Antioquía. No se tiene también conocimiento de cómo fue su muerte, pero parece ser que murió a los 84 años, no fue casado y siempre estuvo al tanto de todos los viajes y de todas las prédicas con Pablo para poder ayudar de una manera de su profesión como médico, estar curando a la gente y estar acompañando a Pablo para verle la salud de mismo Pablo. También nos menciona que el Evangelio de Lucas es un evangelio muy hermoso, está de una manera narrativa muy buena.
Esto difiere mucho con el de Mateo y Marcos, ya que Lucas, siendo un profesionista, un profesional, su forma de redactar y su forma de explicar es muy diferente, tiene mucha integridad y nos damos cuenta la forma distinta, pues porque pues siempre una persona con estudios, una persona preparada, pues las cosas las discierne o las explica o las propone de una manera más exigida, ¿no? para el conocimiento. Por eso les digo que después de toda su investigación, él propone un evangelio desde la infancia de nuestro Señor Jesucristo y después el bautismo hasta su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente sabemos que pues escribió el evangelio, también sabemos que escribió los Hechos de los Apóstoles. Muchos teólogos dicen que es la continuación del evangelio, posiblemente pues así lo podemos nosotros considerar. Sabemos también que Lucas pues nunca vio a Jesucristo en vida. Pues Lucas estaba totalmente ajeno, no estuvo cerca como Mateo, como Juan, como Pedro. También nos menciona que durante la residencia en Cesarea con Pablo, dedica mucho tiempo para poder entender y poder ir conociendo y ver la forma de cómo narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Le entró mucha curiosidad, mucho amor, mucho apego para podernos explicar a la gente que leyera los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues podemos decir que es un evangelio universal porque está escrito para los judíos y gentiles y posiblemente también se lo dedicó a Grecia, ya que él era griego. En este evangelio tenemos 5 grandes himnos que no aparecen con los demás evangelios. Estos 5 himnos, uno es el Ave María, que está en el capítulo 1, ahorita lo vamos a leer, del 28 al 33, el Magnífica, que está en el capítulo 1 del 46 al 55, el Benedictus, que está en el capítulo 1 del 68 al 79, el Gloria in Excelsis, que está en el capítulo 2, 14, y el Nunc Dimittis, que está en el capítulo 2, 29 al 32, que hace resaltar en Cristo la santidad, la piedad, la ternura, la compasión, el amor y la gracia en la verdad. Y pues vemos que es un evangelio con mucha información y que nos da elementos teológicos para poderlo estudiar, entender, interpretar y poder llevar a cabo el mensaje de salvación, que es lo que al final de cuentas necesitamos nosotros llevárselo a los demás. Esto es, de hecho, es el tercer evangelio, o son, así lo equipararon, así lo pusieron los doctores teólogos. Primero pusieron el de Mateo, después el de Marcos, después el de Lucas, y porque fue escrito como en el año 85 de nuestra era, y lo ponen así como tercer evangelio, ¿no? Y bueno, pues independientemente de que lo pongan como tercer evangelio, no es porque valga menos, sino que así lo quisieron poner, así lo quisieron situar en la Sagrada Escritura. Nos habla mucho de la estimación por la mujer, es algo muy importante. Nos muestra que Jesús siempre tiene un aprecio y una verdadera comprensión, no solamente con las mujeres, sino también con los niños. Y es un evangelio que la gente le dice el evangelio de la oración, por los 5 himnos que tenemos, el Ave María, el Magnífica, por eso, no crean que es porque aquí nos enseña a rezar y a orar, nada más, no, es precisamente por los 5 himnos que tenemos ahí, que los acabo de mencionar con ustedes. Bueno, pues vamos a darle lectura
al capítulo número 1 de Lucas. Y nos menciona así: muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En el tiempo en que Herodes era rey de Judea y vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abdías, su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Pero no tenían hijos, porque Isabel no había podido tener hijos. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno de Espíritu Santo desde antes de nacer. Para que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo, no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué se tardaba tanto de salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar, entonces se dieron cuenta de que se había tenido una visión en el santuario, pero les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás a un hijo, de que le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá ser esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se retiró. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo:
Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deslizó los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió su nombre, es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando en nombre de Dios, dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno, y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta de Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando su camino, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Lucas capítulo 2. Por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cirineo gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allí a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel del Señor les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos ustedes. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte,
Regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días, al niño y a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en aquellos debían purificarse en una ceremonia de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer el sacrificio, lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo, que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Jerusalén. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya ha visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la honra de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios, y que era hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años solamente. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda, y nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era de costumbre en esas fiestas. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia. Jesús les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí nos damos cuenta cómo nos está redactando Lucas. Y hay varias cosas que no tenemos aquí en la explicación y en la información que Lucas nos proporciona, y sí nos proporciona Mateo. Pero hay cosas aquí que nos menciona Lucas y que no nos menciona Mateo. Y es algo muy hermoso y bonito, porque así podemos ir adjuntando todos los sucesos que nos cuenta Mateo, los sucesos que nos cuenta Lucas. ¿Y por qué no hemos hablado de ellos dos? Porque son los que nos están contando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues así empieza la redacción. Y él mismo lo dice: hay muchos que han tratado de escribir la historia y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, pues él dice: lo he tratado de hacer de una manera ordenada, investigando con cuidado todo, para que se tenga. Por eso les digo que
Hay mucha posibilidad de que Lucas haya tenido contacto con nuestra Santísima Madre, porque nos está explicando algo que ni Mateo nos explica, lo de Zacarías e Isabel, que tuvieron un hijo que era Juan, cómo fue el nacimiento de Juan, el llamado Bautista. Y aquí nos menciona muy claramente que pues el ángel se aparece estando Zacarías en su momento de entrar en el recinto, en el templo. Se le aparece del lado derecho el ángel y le dice que Dios ha escuchado su oración. Y pues a Zacarías le da miedo al ver esto y le dice: no tengas miedo, Dios ha escuchado tu oración y vas a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande el Señor, ante el Señor. También nos damos cuenta de que pues le tenían mucho respeto a Zacarías, a Isabel, porque eran unas personas muy honradas, descendían de la tribu de Aarón, eran muy justos, obedecían los mandatos de la ley, y pues la gente se daba cuenta de todo esto, y ya eran muy ancianos los dos. No nos dice las edades, pues, estar hablando de los ancianos, está hablando de 80 o 90 años, no crees que de 60, 70, nos estamos hablando de 80 o 90 años, o sea que ya eran unas personas muy ancianas. Y nos damos cuenta que Isabel era prima de nuestra Santísima Madre, y siendo que nuestra Santísima Madre era muy joven, aproximadamente tendría 13, 14 años, nuestra Santísima Madre, cuando tuvo la aparición del ángel, que también era el ángel Gabriel. Y aquí le dice, al ver al ángel, que le dio mucho miedo Zacarías, y ya le da el mensaje de que va a tener un hijo su esposa, y porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Ya nos empieza a mencionar aquí Lucas el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pues Lucas ya había tenido esa comunicación, ese conocimiento de que el Espíritu Santo había llegado al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para cuando él estaba escribiendo, pues ya tenía ese conocimiento pleno del Espíritu Santo que había estado en la tierra, que ya había llegado para toda la gente. Y entonces por eso ya menciona aquí de una forma más categórica, más firme, de que el Espíritu Santo estaba con Zacarías. Porque pudo haber nada más dicho, el Espíritu del Señor está en Zacarías, y no, pues ya lo pone de una manera. Por eso les digo que es una manera más explícita, más estudiada, con una forma más categórica, el hecho de que pues Lucas informa los hechos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces menciona aquí que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, va a ser un profeta. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, o sea que al igual que Elías, por eso después se hace la pregunta. Lo hemos visto en los otros evangelios en donde se menciona que si Juan era Elías, ¿no? Y pues sí, lo vieron y no le creyeron cuando les pedía que se arrepintieran. Zacarías le preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Y entonces aquí el ángel le dice: yo soy Gabriel, o sea, ese es el nombre, Gabriel, yo soy el ángel Gabriel. Y estoy al servicio de Dios y te mando a decirte estas buenas noticias, pero como no has creído, te vas a quedar mudo. Y entonces pues, la gente estaba esperando que saliera Zacarías y no salía, y cuando salió, pues él no pudo hablar, y entonces se dio cuenta de que había tenido una visión Zacarías. Y pues él se trató de explicar las cosas con señas. Y bueno, pues ya se va a su casa, llega a su casa y dice aquí el evangelio que después de esto su esposa Isabel quedó encinta. Durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie, ¿no? Se sentía despreciada Isabel. Dice aquí que a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una virgen llamada María, a nuestra Santísima Madre, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba ella y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Lo que repetimos en el Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un hombre un hombre al que le llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David, ¿no? De hecho, pues María y José pues, eran descendientes de David, para que reine por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin, pues sigue reinando nuestro Señor en el mundo, ahora con el poder del Espíritu Santo. María pregunta al ángel del Señor: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Aquí vemos la comparación. También hizo la pregunta Zacarías al mismo ángel, al ángel Gabriel, y le dice: ¿cómo puedo estar seguro? Aquí nos menciona que dice: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Y aquí es muy diferente la pregunta, pues es una misma pregunta, semejante: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Las dos preguntas se refieren a que, bueno, pues si yo soy muy anciano, pues ya no puedo tener hijos por la ancianidad. No es muy difícil que los ancianos tengan hijos, porque ya las mujeres no menstruan, no ovulan, ¿verdad? Y aquí María dice: pues yo no conozco ningún hombre, en el sentido de que no vivo con él, estoy comprometida con José, pero no estoy viviendo con él. Y aquí, ¿por qué no el ángel le dice: por no haber creído vas a quedarte muda? ¿Por qué no le dijo eso a María? Porque aquí la pregunta es muy diferente, la intención que tiene María con respecto a la pregunta. Aquí la pregunta es como con una intención de proponerse, de saber, de conocer, para poner de su parte. Y no como Zacarías, que su pregunta fue como diciendo: pues oye, esto está medio raro, o sea, es difícil. Eso es no creer, eso es hacer una pregunta como los hombres, ¿no? Como Jesús le dijo a Pedro: tú piensas como los hombres. Y aquí María estaba pensando de una forma de cooperación, para cooperar en las cosas del Señor. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. También tu pariente Isabel, ahí le dan información, va a tener un hijo, a pesar de que esté anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde 6 meses. O sea que Juan el Bautista le llevaba 6 meses a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo a los 30 años empiezas a predicar, pues Juan también tenía 30 años más 6 meses. Le lleva 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, aquí dice que Dios haga conmigo como se le ha dicho. Con esto el ángel se fue. O sea, está cooperando nuestra Santísima Madre, está ella poniéndose en las manos del Señor, y que se hagan las cosas como debían de ser. Y después aquí nos menciona la visita de María a Santa Isabel. Pero antes de pasar a ese punto, quiero hacerles ver que aquí está uno de los 5 himnos que se mencionan en el Evangelio de Lucas, que es un himno muy importante. Estábamos mencionando lo que le decimos nosotros el rezo o la oración del Ave María, que está en el capítulo 1, del 28 al 33. Y bueno, pues aquí ya lo acabamos de terminar, y ustedes aquí se dan cuenta del himno que se pronuncia, que en realidad es la oración de la Ave María que hoy nosotros manejamos, pero decir que es un himno, ¿no? Y después viene el himno de la Magnífica, que está aquí en estos versículos siguientes, después de la visita de Nuestra Señora, a nuestra Santísima Madre, a Santa Isabel. Dice que por aquellos días se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Ahí es donde vivía Isabel, en una región muy montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre. En ese momento Juan el Bautista, que estaba en el vientre de María, de Isabel, sintió el saludo de María. La criatura se movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. ¿Cómo? Si el Espíritu Santo no llegaba al mundo, pues no llegaba al mundo, pero ya el Espíritu Santo estaba en ciertas personas, y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo estaba en la acción divina con Zacarías. Acuérdense que el Espíritu Santo siempre ha estado actuando en toda la vida del ser humano. Habló por medio de la boca de los profetas, y aquí está hablando por medio del ángel Gabriel, y ya tenía Isabel el Espíritu Santo dentro de ella, por tener la concepción de su hijo Juan, y también María, nuestra Santísima Madre, tenía ya el Espíritu Santo. Pero ya en Pentecostés ya se hace de una manera en general para toda la humanidad.
Entonces, con una voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, así bendita eres entre todas las mujeres. Es lo que nosotros decimos, y aquí está escrito: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién yo soy para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Se siente indigna Isabel, pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplir estas cosas que el Señor te ha dicho. Y entonces ahí empieza la redacción de la Magnífica, en donde nuestra Santísima Madre hace una especie de su oración. Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro, pues aquí María nos enseña la oración, que muy poca gente la conoce, muy poca gente la reza, muy poca gente sabe que es la oración de nuestra Santísima Madre hecha por ella misma. Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, que es la número uno, la principal, porque estamos viendo la oración del Magnífica. Y voy a darle otra vez lectura, porque es hermosísima esta oración, y vamos a atenderla para entenderla. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Eso es lo que debemos de hacer siempre, alabar la grandeza de nuestro Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hay que alegrarnos de la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Por eso siempre decimos a nuestra Santísima Madre que es bienaventurada entre todas las mujeres, porque Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre. No tiene nombre nuestro Padre Dios, solamente decimos que es nuestro Padre, y santo es su nombre. Y hizo muchas cosas grandes ante nuestra Santísima Madre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo adoran, lo reverencian, dice aquí. Entonces, pues, Dios tiene siempre misericordia de nosotros. Actuó con todo su poder, deslizó los planes de los orgullosos, y derribó a los reyes de sus tronos, y puso en alto a los humildes. Sí. Llenó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hace justicia ante las injusticias del humano, de la tierra. Ayudó al pueblo, dice, de Israel su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo habían prometido a nuestros antepasados, se lo prometieron a Abraham y a sus futuros descendientes. Y nos menciona y termina diciendo que María se quedó con Isabel unos 3 meses, pues, mientras daba luz. A los 9 meses dio a luz a Juan. Y pues ya tenía 3 meses María cuando se regresa con José. Y nos damos cuenta aquí que no nos menciona que el ángel Gabriel se aparece a José y le menciona que tiene que recibir en su casa a María, que todo fue obra del Espíritu Santo. No nos menciona ese suceso. Aquí nos menciona enseguida que el nacimiento de Juan el Bautista, que se cumple el tiempo en que tiene que dar a luz Isabel. Nace Juan, lo llevan a circuncidar a los 8 días, y pues todos están pensando que le van a poner por nombre Zacarías. Y no, Isabel dice, hay que ponerle el nombre de Juan. Le preguntan a señas a Zacarías qué nombre, y él dice que le tienen que poner Juan. Pues si no hay nadie con su nombre en su familia que se llame Juan, ¿por qué le van a poner Juan? Y en ese momento recupera el habla Zacarías. Yo me pregunto por qué, de alguna manera orgánica, pues eso lo tenemos que mencionar, no podía hablar Zacarías. ¿Qué le habrá pasado? Pues no podía hablar. Se enronqueció, pero durante muchos meses. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué tipo de enfermedad? Se le inflamó la garganta, se quedó afónico, se le inflamaron las cuerdas vocales, quién sabe. Es algo, sí, hay gente que lo pasa por alto este suceso, pero en realidad es algo muy importante hoy en día saber médicamente, científicamente, qué le pasó a Zacarías, por qué no podía hablar, o sea, se quedó mudo. Porque pues ahorita podemos pensar muchas cosas porque las personas se queden mudas. Una, que no tenga lengua, ¿verdad? Pues bueno, Zacarías sí la tenía, no la tenía cortada, pero porque no podía hablar. Estaba muy inflamado de la garganta, estaba afónico durante muchos meses. Le habrá entrado una bacteria, un virus, y que le inflamó la garganta, las vías respiratorias, y no podía hablar. ¿Quién sabe? No se sabe, ¿verdad? Pero bueno,
se quedó mudito, pero ya después recuperó el habla en el momento que nació y Juan, su hijo, y en el momento que tenía que decirle a la gente que se tenía que llamar Juan, porque sí, Dios le había dicho, ¿no?, que se tenía que llamar Juan. Así que la representación de Elías, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, un profeta. Es el último de los profetas que tenemos y el primer santo, San Juan Bautista, y es el último de los profetas en el Antiguo Testamento. Bueno, nos menciona aquí que todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos qué llegara a ser este niño, porque ciertamente el Señor mostraba su favor en él. Y después nos empieza a mencionar el canto de Zacarías. Sí, es otra parte, otro himno que tenemos para que ustedes lo tengan también en cuenta. Ya vimos el Ave María, ya vimos el Magnífica y ahora estamos viendo el canto de Zacarías, que es llamado Benedictus, ¿verdad? El canto de Zacarías. Sí, entonces aquí voy a volverlo a repetir para que quede muy claro. Bendito sea el Señor, Benedictus, por eso dice bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de su siervo David. Esto lo había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas. ¿Cómo estaba profetizado? Que nos salvaría de nuestros enemigos y que todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. En este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta de Dios Altísimo. Así era, igual que Elías, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados. Dios nos perdona nuestros pecados y les da nuestra salvación. Dios es el que nos da nuestra salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto del sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. La oscuridad es el pecado, la luz es la claridad, la verdad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Ahí vivía. Acuérdense que pues Zacarías y Isabel se tuvieron que morir porque estaban muy ancianos. Y Juan pues creció y vivió en el desierto. Muchos se preguntarán, ¿de alguna manera convivió con nuestro Señor Jesucristo en su infancia? ¿De alguna manera en su juventud, en su pubertad, en su adolescencia, lo que nosotros le llamamos a esas etapas, pubertad y adolescencia, tuvieron contacto? Pues sí, posiblemente. Eran familiares, vivían cerca, pero aquí nos está mencionando muy claramente Lucas que Juan, pues la mayor parte de su vida la vivió en el desierto. Era su hábitat, ahí. Porque en el desierto hay silencio. No hay cosas mundanas y terrenales que te distraigan de las cosas del Señor. Es muy importante que esto se aclare para que te des cuenta de que para estar cerca del Señor necesitas alejarte de las cosas mundanas y terrenales. Y esa es la situación por la cual Juan vivía en el desierto, vestido de un vestido de camello, ¿sí? Y nada más sujeto con un cinturón, ¿sí? Y comía cosas silvestres, langostas, ¿sí? No tenía grandes comidas como cualquiera de nosotros. En el capítulo 2 empieza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona que el tiempo que era del emperador Augusto, que mandó a hacer un censo y todos se tenían que regresar a su lugar de nacimiento para que se censaran. El César Augusto quería saber cuántos judíos había, porque eran muchísimos, entonces quería saber exactamente cuántos y dónde andaban cada uno, más o menos, ¿verdad? Para tener, pues eran sus esclavos, por decirlo así, era la nación conquistada y pues quería tener plenamente conocimiento de todo. Por eso José regresa, sale de Nazaret, porque estaba en Nazaret viviendo, pero él era de Belén, y regresa a Belén, de Judea, y de donde había nacido el rey David, y al final de cuentas pues él era descendiente de David, y María también, y fue allá a inscribirse junto con María, y entonces llegó el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo.
da a luz nuestra Santísima Madre. Lo envuelve en pañales, lo acuesta en un establo, vemos cómo piden posada, lo acuesta en un establo, mucha gente andaba pues regresando a su lugar de origen y pues era una manifestación de que no había lugar donde no había ninguna posada en donde pudieran estar y pues les prestaron o les rentaron ese pedazo de establo ahí con los animales, pero no hubo problema. La cosa era pasar la noche y desafortunadamente pasar la noche pues era muy difícil en cualquier lado y pues en un establo pues estaba peor, pero y en ese momento pues da a luz nuestra Santísima Madre. Entonces vemos como nuestro Señor Jesucristo nace en un lugar muy pero muy sencillo y humilde. Aquí nos menciona que los ángeles, hay un ángel que se le aparece a los pastores que estaban por ahí pastoreando y les dice que no tengan miedo, les trae una noticia, que ha nacido en el pueblo de David un Salvador, o sea en Belén, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Vayan y adórenlo y lo van a encontrar ustedes envuelto en pañales, recostado en un establo. No dice que en un pesebre, lo dice que en un establo. Y se aparecieron junto a ese ángel, Gabriel, se aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres que gozan de favor de Dios. O sea que los ángeles se aparecieron ahí alabando al Señor, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios. Los ángeles regresan al cielo, así no lo dice la Escritura, se van al cielo, se desaparecen en el cielo, ¿sí? Y pues fueron a Belén y encontraron todo lo que habían dicho, y cuando llegaron le dijeron a José y María lo que les había pasado en el campo. Llegaron los pastores, visitaron a Jesús, fueron con sus borregos, con sus ovejas, y bueno, aquí no nos menciona este evangelio que fueron visitados por los magos de Oriente, pero Mateo sí no lo dice. Yo me pregunto, si investigó tanto Lucas, pues entonces ¿por qué no menciona aquí lo mismo? Esto quiero que ustedes lo den por visto, para que se den cuenta que Lucas no se puso a leer el evangelio de Mateo para poder escribir el suyo, mucho menos el de Marcos, porque Marcos no menciona nada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto quiero hacerlo resaltar, porque mucha gente dice: es que Lucas pues ya es el tercer evangelio y se puso a escudriñar y estudiar los otros evangelios y de ahí sacó información. No, pues, aquí démonos cuenta que aquí no nos está mencionando la visita de los magos de Oriente, ni tampoco que Herodes mande a matar a los niños, y tampoco que José y María tengan que huir a Egipto y quedarse allá y después regresar tiempo después, ya que se había muerto Herodes, y ya no regresan a Belén, sino directamente se van a Nazaret. No nos menciona nada de esto. Yo me pregunto si Lucas lo investigó bien y tuvo un contacto posiblemente con nuestra Santísima Madre para que le redactara y le contara cómo fue el nacimiento, que María no le quiso decir que lo quisieron matar al niño, que María no le quiso decir que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. María no le dijo que habían huido a Egipto para huir de la matanza de los niños, de lo que nosotros le decimos los santos inocentes. No contó nada de eso. Y aquí Lucas no lo cuenta porque no lo tenía como información, pero Mateo sí. Qué cosas tan curiosas, ¿verdad?, en los evangelios. Pero bueno, si juntamos todos los evangelios, pues ya sacamos una sola historia, ¿verdad? Sí, porque cada quien se hace su historia de su vida, y aquí pues estamos integrándonos la historia de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Nos menciona que a los 8 días circuncidaron a nuestro Señor Jesucristo, y el nombre que tenían que poner pues era Jesús a los 8 días, y tenían que purificarse según la ley mosaica, y para pagar esa purificación pues tenían que llevar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como un ofrecimiento al altar. Esas eran las leyes mosaicas, así lo había destinado la ley de Moisés, para que tuviéramos nosotros una apreciación, un respeto, un amor a nuestro Padre Dios con respecto a las cosas mundanas. Por eso hicieron así. Todo hijo
primer hijo varón será consagrado al Señor. Se le ofrecía al Señor todo, primer hijo varón. Si era una niña, no. El segundo varón, no. Tercero, no. Era el primer hijo varón. Nada más, son costumbres, eran leyes. Sí, por el agradecimiento a nuestro Padre Dios de que habíamos tenido un hijo varón. Los que no tienen hijos varones, bueno, pues nunca van a llevar a ofrecer este evento, esta exigencia. Y nos menciona aquí que vivía un hombre llamado Simeón y que estaba lleno del Espíritu Santo y que Dios le había dicho: no te vas a morir hasta que no veas al Salvador prometido, al Hijo de Dios. Y cuando Simeón llega al templo y ve a José y María que salen con el niño, lo carga en brazos y se da cuenta de que es el Mesías, el Hijo de Dios. Lo siente, lo entiende, lo ve. Y dice Simeón: ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo se muera en paz. Y también nos menciona aquí que pues el papá, o sea, José y María se quedan admirados de todo lo que está pasando, de todo lo que están viendo con los pastores cuando llegaron y que le contaron que los ángeles se le aparecieron, que los invitaron a que fueran a adorar al niño. La Epifanía, ¿sí? La manifestación, Epifanía es la manifestación a los magos de Oriente, aquí a los pastores, ¿sí? Porque son, la Epifanía son manifestaciones, ¿verdad? Bueno, pero aquí no nos menciona de los sabios de Oriente, pero nada más nos menciona a los pastores. Y bueno, pues aquí nos menciona también que este niño estaba destinado a hacer muchas cosas en Israel, dice Simeón, para que muchos caigan, pero también muchos se levanten. Y nos menciona que también había una mujer llamada Ana, y estaba muy anciana, había quedado viuda, solamente 7 años, que raro, 7, número 7 que es plenitud, nada más había estado 7 años casada, y desde muy joven, y tenía 84 años, que se había quedado viuda. O sea, si tenía 84 años que había quedado viuda, pues imagínense cuántos años tendría. Tenía 84 años de haber quedado viuda y había vivido 7 años con él. Eran 91 años. Pónganle que tenía ella 14 años cuando se casó con su marido. 91 y 14. Estás hablando que tenía más de 100 años. ¡Órale! Y no se había muerto. Dice que nunca salía del templo, que siempre se ponía a servir de día y noche con ayunos y oraciones. No, era plena, o sea, esta señora, mis respetos, estaba íntegra en las cosas del Señor, ¿no? Estaba totalmente separada de las cosas del mundo, del demonio, del mundo y la carne. Ana se presentó en aquel momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Al ver Ana, al conocer a Ana, a Jesús, al Mesías, pues se llenó de alegría. ¿Sí? Se regresan a Nazaret José y María y creció el niño. Dice aquí que era muy fuerte y sabio. Gozaba, pues sí, del favor de Dios, del Espíritu Santo con él, y el ángel de la guarda. Acuérdense que el ángel de la guarda, ¿se acuerdan cuando llegaron las mujeres, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, que entraron las mujeres? ¿Se acuerdan de eso? De que entró Magdalena, y la otra María, la madre de Santiago el menor. Entraron ahí al sepulcro y vieron a un joven sentado, y él les dijo: no está aquí, y él resucitó. Entonces el joven sentado que estaba ahí, pues era un ángel, el ángel de la guarda de nuestro Señor Jesucristo. Ella había terminado su trabajo, tenía 33 años de haber estado con nuestro Señor Jesucristo, y se debe haber saludido las manos como diciendo: hasta que acabe. ¿Sí? Pues sí, porque también están chambeando con uno, el ángel de la guarda. Pues tú no lo ves, a lo mejor ni lo sientes, pero ahí está, ahí lo traemos, ¿verdad? Pobre ángel de la guarda, nunca le hacemos caso, pobrecito. Ahí está con nosotros y nosotros ni lo pelamos, ¿no? Ni hacemos nada por él, ni nos platicamos con él, ni le decimos nada. Y tú dirás: ¿cómo se llama el ángel de la guarda? Pues ¿cómo te llamas tú? Así se llama el ángel de la guarda. Si es que le quieres poner un nombre, porque los ángeles pues, no tienen nombre, ni tampoco tienen sexo, ¿no? Entonces, pero ahí está con nosotros, y ahorita pues nos está escuchando que estamos hablando de ello, ¿no? O sea, han de sentir muy,
muy orgullosos, ¿no? No, pues ellos no, porque ellos no tienen orgullo, porque no son seres humanos. Los humanos tenemos orgullo, ¿no? Pero estamos hablando de ellos y es una oración, y ellos se alegran, al igual que nosotros, de saber que están con nosotros y están siempre con nosotros. Y bueno, pues aquí nos sigue mencionando que los padres de Jesús fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, una de tantos años, y acuérdense que estaban en Nazaret, y de Nazaret a Jerusalén pues hacían caravanas de toda la gente para celebrar la Pascua ahí en Jerusalén. Ya tenía 12 años nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo aquí no nos mencionan toda la visita de los magos? No nos mencionan la matanza de los niños, no nos mencionan la huida a Egipto de José y María el niño, no nos menciona el regreso de José y María a Nazaret. Todo esto no nos lo menciona Lucas. Buen investigador, ¿verdad? No, sí, pues alaban a Lucas, un médico, un gran investigador, todo lo dijo de una manera. Pues sí, pues ahí le hicieron falta muchas cosas. Pero bueno, no nos vamos a poner a criticar antes digan que tenemos estos escritos. Tenía 12 años nuestro Señor Jesucristo, y ya después se regresaron, cuando pasó la Pascua, se regresan todos en la caravana, y José y María pues pensaban que ahí venía Jesús, pues venía con los parientes, con los amigos, con los vecinos en la caravana, y al darse cuenta que no venía, pues se regresan otra vez a Jerusalén después de un día de no verlo. Y aquí nos dice que se regresan y no lo encontraron, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Lo buscaron 3 días y no lo encontraban, hasta que lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Les estaba haciendo preguntas, es decir, como que les estaba haciendo un examen, ¿verdad? De recuperación, un examen final, un examen extraordinario a los maestros de la ley. Y todos estaban admirados de lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía, ¿sí? De su capacidad, de su inteligencia. Pues sí, pues estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo ven sus papás, aquí nos menciona que María le pregunta: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos buscando, estábamos muy preocupados. Oiga, pues ¿para qué lo dejan solo? ¿Para qué lo sueltan? Ay, lo traen ahí como los perritos, ¿verdad? Hay que nos siga, porque los perritos van siguiendo a su amo, ¿verdad? Oiga, ¿qué onda? ¿Qué padres tan más desconsiderados, ¿verdad? Por eso le digo, aquí vemos un error ¿de quién? De María. ¿Y un error de quién? De José. No son pecados, son errores. Porque yo les había mencionado en algunas otras ocasiones que el único que no cometió pecado, ¿verdad? Como hombre fue Jesús, y como mujer fue María. No cometieron pecado. Y errores, Jesús no cometió ningún error, pero María sí cometió errores. Pero el cometer errores no son pecados, son equivocaciones, pues somos seres humanos, equivocaciones naturales del género humano. Y aquí vemos uno de los errores de nuestra Santísima Madre. Yo sé que muchos de los que son marianos, digo marianos porque son fanáticos de nuestra Santísima Madre, me van a criticar y me van a decir: oye, ¿cómo se te ocurre estar diciendo esta aberración, esta grosería, ¿no? Es la verdad. Muchos de ellos pues a lo mejor no tienen la interpretación teológica, pues una verdadera. No se apasionen. Recuerden que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Nuestra Santísima Madre, todo respeto, todo amor, ¿sí? Toda humildad hacia nuestra Santísima Madre, porque no hay otra mujer como ella, ¿eh? Entonces, pues, sí, ustedes dirán: ay, mi mamá no, mi mamá, mi hermana, mi hija. No. Nuestra Santísima Madre es nuestra Santísima Madre, es la madre de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues sí, aquí vemos que tuvo un error, ¿verdad? Al preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: pues, ¿dónde andabas? Que estábamos preocupados. Pues sí, que no lo puedes agarrar de la mano. O sea, ¿no te preocupaba que no desayunara, no comiera, no cenara? Después de un día de no verlo en la caravana, ¿te preocupas por él? Oigan, ¿ustedes harían lo mismo? Sí, está bien que tenía 12 años, y para los judíos a los 12 años pues ya son como ciudadanos. Pero independientemente de eso, aunque tú tienes tus hijos y ya están grandes y mayores de edad, ¿a poco no te preocupas por ellos? ¿Cómo no? Andas preocupados por ellos, aunque sean ya de 18, 20, 30, 40, 50. Son tus niños, así les decimos, ¿verdad? Mi niño.
mi niña, sí, ya están re viejorrones y todavía son nuestro niño y nuestra niña, y todavía le preparamos el desayuno si vive en casa. Prepara el desayuno, la comida, la cena, le lavamos la ropa, se la planchamos, le mandamos las cosas a la tintorería, sus zapatos con el zapatero, ¿verdad? Y le compramos las cosas que les gusta. Y andamos preocupados, ¿dónde andas, hijo? ¿Dónde andas, hija? La noche es larga, pero pues no llegué esta noche. Y así andamos, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué onda con María y José? Después de un día de no verlo en la caravana, se preguntan dónde está. Y aquí nuestro Señor Jesucristo pues no nos menciona eso, pero quiero aclararles eso para que se den cuenta de la situación tan crítica en la que se encontraban y del error tan grande que cometieron. Y nos mencionan aquí que Jesús les contesta, ¿por qué me buscan? No saben, les habla en plural, no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre. Así les dice, no saben que tengo que estar en la casa de mi Padre. Pero ellos no entendieron lo que decía. Aquí mismo las Escrituras no entienden. Y nuestra Santísima Madre ya tiene el Espíritu Santo. Pues, oigan, y no entiende, pues así nos pasa a nosotros en la actualidad. Tenemos al Espíritu Santo y no entendemos. Entonces volvió con ellos a Nazaret. Ya regresó. Ahí bien claro, fíjense lo que dice. Donde vivió obedeciéndoles. Jesús, obediente a su papá y a su mamá. A pesar de que tenían errores y que cometían tonterías, como lo acabamos de ver, los obedeció en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, así lo dice la traducción, ¿no? Lo guardaba en su corazón, alma y mente. Esa sería la frase correcta, completa. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Dios lo estaba cuidando por medio de sus ángeles. Sus ángeles siempre lo estaban cuidando de nuestro Señor Jesucristo, para que llegara el momento, a los 30 años, dar inicio a darnos la verdad y comenzar nuestra salvación. Así nos dice la Escritura. Pero antes de que terminemos, quiero denotar el otro himno, el número 4, que es el capítulo 2, versículo 14, en donde dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor, que es el excelsius, el excelsis, así le dicen, ¿verdad? De excelso, de gloria a Dios en las alturas. Ese es el otro himno. Y el otro himno que tenemos es el de Simeón, cuando dice en el versículo 29 de este capítulo 2, en el 29 dice, ahora el Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Y lo tenemos ahí del 29 al 32. Entonces ahí tenemos ya los 5 himnos que denota mucho Lucas con respecto a la diferencia que existe entre Mateo, Marcos y Juan, que estas cosas pues no se mencionan en los otros evangelios. Esto es muy significativo, son 5 himnos que tenemos en Lucas. Los vamos a revisar. Primero el Ave María, ¿sí? En la visitación. Después el Magnífica, ¿sí? El cántico, la oración de nuestra Santísima Madre. Después tenemos el de Zacarías, el de Benedictus, bendito sea Señor. Y después tenemos el de Gloria a Dios en las alturas, el capítulo 2, versículo 14. Y por último, el canto o la referencia que nos menciona de Simeón, versículo 29 al versículo 32. Bueno, y también quiero denotar algo que en el capítulo 2 pueden ustedes ver en el versículo número 6, en donde dice, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y dice así, en el versículo 7, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales. Dice, y ahí nació su primer hijo. De ahí sale mucha gente que dice, por eso cuando después andaba buscando María a Jesús y sus demás hermanos de Jesús, dicen, ahí viene María y sus hermanos. Nos mencionan que María tuvo más hijos, porque se refieren a que aquí Lucas dice, aquí nos lo traducen así, y Lucas dice, y ahí nació su primer hijo. Si está hablando de que su primer hijo, entonces hubo un segundo y un tercero y un cuarto. De ahí se agarran para decir que nuestra Santísima Madre tuvo más hijos. Aquí la traducción hay que ver el original, porque a lo mejor no quiere dar a entender eso de que ahí nació su primer hijo, sino puede decir que ahí nació su hijo. Hubiera dicho, ahí nació su único hijo,
hubiera estado mejor, ¿verdad? Que lo tradujeran así. Pero al decir, ahí nació su primer hijo, dan armas para que digan que María tuvo más hijos. Y si tuvo más hijos, ¿por qué no se nos menciona aquí? ¿Qué malo era? Es que era sin importancia, no tenía importancia los demás. Pues no, todo era importante. Entonces, ¿por qué no se menciona? Quiero hacerles ver esto para que lo tengan ustedes como nota, porque ya ven que después nos están mencionando que María tuvo más hijos, y nos refieren, es que ahí en Lucas dice en el capítulo 2, en el versículo 7 dice, y ahí nació su primer hijo, y si está diciendo que es su primer hijo, pues después tuvo su segundo y su tercero. ¿Por qué no dijo, y ahí nació su único hijo, Jesús? ¿Por qué no dijo, y ahí en ese lugar nació Jesús, su hijo, y lo envolvió en pañales? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué nos tenían que traducir ese formato de decir que ahí nació su primer hijo? Bueno, pues así te lo dejo para que lo tengas también tú como estudio, como interpretación, para que lo tengas tú muy claro. Entonces nos estamos dando cuenta que Lucas aquí nos menciona ciertas cosas que no nos mencionan otros evangelios, pero no nos menciona otros puntos, ¿verdad? Aquí nos menciona algo importante, lo de Simeón, ¿verdad? Lo de Ana, pero no nos menciona lo de los magos de Oriente, ni la huida a Egipto, ni la matanza de los niños inocentes, ni el regreso de Egipto. No nos menciona cuando ya se había muerto Herodes y que ya estaba Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, gobernando, ¿verdad? Entonces, por eso ya no regresan a Belén y se van directos a Nazaret, ¿verdad? Aquí nos menciona que Jesús es hallado en el templo, perdido y hallado en el templo, es una de las referencias que tenemos del Santo Rosario. Y otros evangelios no nos menciona eso, del niño que está en el templo, ¿sí? Tampoco en los otros evangelios nos menciona que Jesús es presentado en el templo los 8 días que lo circuncidan, eso, y es muy importante, y no nos lo mencionan ni Juan ni Mateo, ¿sí? Y bueno, pues los 5 himnos que acabamos de ver aquí, pues tampoco nos los mencionan Mateo ni Juan, pero Lucas sí nos lo menciona. Todo esto es muy importante que lo tengamos nosotros para que podamos interpretar y saber. Recuerda que Lucas estudió mucho, investigó mucho, dicen que tuvo contacto para que nuestra Santísima Madre le informara ciertas cosas. No las escribió Lucas, otras que sí tenían que ser escritas, pero no tenemos lo bueno con Mateo o con Juan. Y vemos que Lucas pues era un médico, una persona estudiosa. La imagen de Lucas, según la visión de Ezequiel, lo demuestra como un toro. Es un símbolo, ¿verdad? Sí. Y recordemos que pues escribió para los judíos, los gentiles y los de Grecia, ya que él era de Grecia. Y muere Lucas a la edad de los 84 años, no se casó y no tuvo hijos. Lucas se deriva del Lucius, que significa luz. Que Dios te bendiga.